es que leemos. Entonces, leemos, no comprendemos. Ok. Lo que pasa es que nosotros, o la mayoría, lo que pasa es que nosotros no tenemos una técnica. No estamos utilizando una técnica para poder, ya te tomé la asistencia, no te preocupes. No tenemos la técnica para poder nosotros comprender el texto. Y la idea es que nosotros lo sepamos. Ok. Profesor, particularmente a mí, particularmente, cuando leo la primera vez, no lo comprendo. No lo comprendo. ¿Ok? No. Sería mentir, no lo comprendo. Cuando leo por segunda vez, lo comprendo. Y cuando leo la tercera vez, me paseo. ¿Qué quiere decir? Que no todos vamos a comprender igual. De repente algunos la harán a la primera, de repente algunos a la segunda, de repente algunos a la tercera como yo, de repente algunos a la cuarta o a la quinta. ¿Ok? No importa, pero la idea es que lo comprendas. Esa es la idea. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas estrategias de lectura, rápidamente nuestra cabecita va a decir, bueno, profesor, entonces si nosotros hablamos de las estrategias de lectura, tenemos que saber cuáles son, qué es lo que debemos hacer. Si nosotros tenemos un texto, ¿cómo debemos leer? Y es cierto, es lo primero que tenemos que tener en la cabecita. ¿Ok? Bien, si ustedes se han podido percatar, cuando ustedes ven a una persona que viene de afuera, a un turista, siempre van a encontrar que un turista tiene un libro. Y cuando tiene un libro, se van a dar cuenta que también tiene un lápiz. Tiene un lápiz, o un lapicero, o también tiene un resaltador. Ok. Lo que pasa es que ellos utilizan técnicas. La técnica del subrayado, la técnica del sombrillado, por eso que escriben al costado del texto. Y esto le va a permitir comprender mejor el texto y a su vez sacar un buen resumen. Porque normalmente, ¿quiénes no han hecho de nosotros cuando han hecho un resumen? Copiamos la primera parte, copiamos el centro y copiamos el final. ¿Ok? Y ese es un resumen. ¿Ok? No. Lo que pasa es que nosotros debemos darnos cuenta que un resumen es mucho más que eso. Un resumen es cuando nosotros sacamos las ideas principales y las ideas secundarias. Profesor, pero tenemos que aprender las ideas principales y secundarias. Sí, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Okay. Permítame, por favor, compartir con ustedes. Ok, listo. Bien, cuando hablamos de la estrategia de lectura, nosotros tenemos que saber qué son, y la idea, tenemos que saber qué son. Bien, bien, las estrategias de lectura son aquellas técnicas o tácticas en las cuales utiliza el lector para poder abordar y comprender un texto. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Cuando nosotros tenemos que leer algo y lo tenemos que comprender, muchos de nosotros lo leemos y no lo comprendemos. Lo que pasa es que hay algo que usted está fallando. Y cuando uno va a leer, tiene que tener predisposición. Profe, ¿cómo es eso? Que no tienes que tener la flojera, pues. O sea, tienes que leer para buscar que comprender. O sea, la idea es que si me dan un texto, la idea es que yo lo pueda comprender para poder aprender. Pero si lo lees con flojera, no lo vas a poder entender. Ahora, eh, yo lo dije, lo comprendo a la tercera. A la primera lo leo, no lo comprendo. A la segunda lo comprendo y a la tercera me paseo. Profesor, ¿y por qué si usted comprendió la segunda, por qué no la hace la segunda? No, porque la idea es que en la tercera ya afiances más tu conocimiento de lo que has comprendido y ya te puedas pasear. Por eso que te decía que me paseo. ¿Y por qué me decía que me paseo? ¿Por qué? Porque a raíz de lo que he comprendido, yo puedo hacer un mapa conceptual, un mapa mental, un organizador visual, ¿ok? Puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer un resumen, ¿ok? Puedo hacer un ensayo. ¿Por qué? Porque lo comprendí. Entonces, a partir de ello, es que tú tienes que empezar a darte cuenta que las estrategias de lectura es una técnica de estudio. Por eso que tú ves que los estudiantes de medicinas, pues se comen libros y tomos. ¿O tú crees que son genios? No. Técnica de estudio. ¿Qué hacen? Subrayan, encierran. Entonces se dan cuenta cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias. Y lo más importante, los humillan. Ok, profesor. Y eso te permite saber exactamente lo que quieres. Por eso que ellos estudian, pero utilizan técnicas.
Normalmente nosotros leemos y por repetición, ¿ok? Cielo Torres. Nosotros por repetición lo aprendemos, pero la idea no es esa. La idea es que tú sepas que las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas o técnicas que utiliza el lector en una forma espontánea para poder comprender el texto, ¿ok? Pero cuando tú ya tienes una predisposición a querer aprender, es mucho más fácil. Ahora, profesor, ¿qué me permite esas estrategias de lectura? Bien, primero sirven para establecer un propósito, o sea, activar el conocimiento. Si tú lees para querer aprender, lo vas a hacer. Y con eso te va a permitir identificar las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Ok? Las ideas principales son aquellas que no se pueden sacar del texto, mientras que las ideas secundarias sí se pueden sacar. ¿Ok? Y son mucho más fáciles de sacar. Espérame que entró Karina Rojas. Karina Rojas. Ok. Entonces, como te decía, ¿para qué sirve una estrategia de lectura? Para establecer un propósito de la lectura, o sea, quieres aprender, activar los conocimientos previos, básicamente sacar las ideas principales y las ideas secundarias, ¿ok? Ahora, si nosotros tenemos esto, es básicamente, nosotros tenemos que tener una actividad previa, es cierto. Ok, antes de la lectura, es bueno que ustedes, Ana, Sara y Alarcón, espérenme, Sara y Alarcón. Es bueno que ustedes primero incrementen sus conocimientos y experiencias previas al tema del texto que se leerá. Profesor, la idea es que tú más o menos tengas conocimiento del tema que vas a leer. ¿Ok? Siempre es bueno conocer el vocabulario y los conceptos indispensables para poder comprender un texto. Y ustedes lo tienen, porque netamente van a venir sinónimos, antónimos, sinónimos, antónimos, artículos, sustantivos, y ustedes lo saben. Siempre es bueno estimular la realización de predicciones sobre el texto que se va a leer. Profesor, ¿qué quiere decir? Si yo comienzo a leer sobre, por decir, los glóbulos blancos y las plaquetas, netamente yo lo que tengo que hacer es investigar en qué consisten los glóbulos blancos, en qué consisten las plaquetas, ¿ok? Para que sea más interesante el texto. Entonces, profesor, estamos netamente convencidos que nosotros para poder comprender un texto tenemos que tener estrategias. Así es, tenemos que tener estrategias. Ahora, estas estrategias, número uno, tenemos la técnica del subrayado. ¿Ok? Lo que ocurre es esto. Cuando te van a dar un texto cualesquiera, te dan un texto cualesquiera, siempre tú lo tienes que separar por párrafos. Por decir, te dan desde que empieza a la mayúscula hasta un punto. Ese es un párrafo. Luego, punto aparte, empieza otro texto, otro párrafo, dos párrafos. Normalmente en una hoja siempre van a venir hasta 4 párrafos. No vienen más. La idea es que tú establezcas párrafo por párrafo. ¿Ok? Párrafo por párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, permíteme, por favor, hacer un ejemplo para que sepas cómo se realizan las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Ya? Permíteme, por favor. Ok, listo. Entonces, mírame. Yo tengo aquí. Mírame. Me dijo el profesor que las ideas principales son aquellas, mírame, ideas principales, son aquellas que no se pueden sacar del texto. No se pueden excluir del texto. No se puede, esas no se pueden. Y las ideas secundarias sí. Sí se pueden eliminar. ¿Ok? Esa es la premisa que tenemos. Mírame, yo te voy a decir, mírame así. Perdón. Nicole Rauch. Okay. El agua ocupa las 3/4 partes del globo terráqueo. Terráqueo. Su composición química es H2O.
disculpas, es H2. Se encuentra en estado sólido como el hielo, líquido como los mares y gaseoso como las nubes. Mira. A ver, el agua ocupa las 3/4 partes del globo terráqueo, su composición química es H2O, se encuentra en estado sólido, líquido, sólido como el hielo, líquido como los mares y gaseoso como las nubes. ¿Ok? Listo. Ahora, si a mí me dicen a mí, mírame, ¿cuáles son las ideas principales? Entonces yo saco. La idea principal, ¿de qué se está hablando el texto? Del agua. Del agua. Del agua. Netamente me está hablando del agua. Ok, permíteme. Del agua. Así. Del agua. Y me está diciendo que el agua, ¿qué ocupa? ¿Cuántas partes del globo terráqueo? 3/4 partes. 3/4 partes. ¿Cuál es su composición química? H2O. H2O. Y se encuentra en estados Sólido, Líquido. líquido. exactamente, sólido como el hielo, líquido como los mares y gaseoso como las nubes. ¿Ok? Mírame. Perfecto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si a mí me dicen, las ideas principales son, el agua es el tema. Oh. Espérame. El agua es el tema, ¿ok? El agua es el tema. Y me está diciendo, mírame, que ocupa las 3 partes del globo, ¿ok? Mírame. Entonces vamos a concluir. El agua, me muero. El agua vendría a ser la idea principal, ¿ok? De lo que se está hablando. Me dice que ocupa las 3/4 partes del globo. Su composición química es H2O y se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿ok? Mírame. Cuando las ideas principales son aquellas que no se pueden sacar. O sea, tú nunca puedes sacar esto. Nunca puedes sacar el agua. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque el agua es una idea principal. No puedes hacer, no se puede sacar el agua. ¿Ok? Pero sí que puedes sacar, escúchame, si yo leo y digo así, el agua tiene una composición química de H2O y se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué parte obvié? Obvié 3/4 partes, obvié hielo, obvié mares y obvié nubes. ¿Qué quiere decir? Que las ideas principales no se pueden sacar. Y las ideas secundarias, sí. Profesor, pero una pregunta. ¿Yo cómo puedo saber cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias? Ok. ¿Te acuerdas que te dije que en una lectura te va a llegar máximo 4 párrafos? Ok. Entonces, en el primer párrafo, cuando lo leas, te vas a dar cuenta que va a hablar del agua. En el segundo párrafo te vas a dar cuenta que habla de la composición química. ¿Pero de qué? Del agua. En el tercer párrafo te va a decir que ocupa las 3/4 partes del globo terráqueo. Y en la última parte, en el último párrafo, te va a decir que es sólido, líquido y gaseoso. Sólido como el hielo, líquido como los mares y gaseoso como las nubes. O sea, quiere decir que en los 4 párrafos habla del agua. Entonces, el agua es la idea principal. Y las ideas secundarias es, ¿qué me dijo del agua? ¿Cuántas partes ocupaba del globo terráqueo? 3/4 partes. 3/4 partes. ¿Cuál es su composición química? El H2O. H2O. Ok, listo. ¿En qué estado se encuentra? Líquido, gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. líquido. Ok. ¿Sólido como qué? Hielo. ¿Líquido como? Como el hielo. Como los mares. ¿Y gaseoso como? Como Como las las nubes. nubes. Ya lo hiciste. Ya sacaste. Las ideas principales son
aquellos que habla en cada párrafo. Esa es la idea principal. ¿De qué está hablando? Del agua. Las ideas secundarias son lo que me has dicho. Ocupa las 3/4 partes, H2O, se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso, sólido como el hielo, líquido como los mares y gaseoso como las nubes. ¿Ya aprendiste? Eso es. Vuelvo a repetir. Las ideas principales son aquellas que no las puedes sacar. O sea, yo no podría sacar del texto la palabra agua. Pero sí podría suprimir cuando digo 3/4 partes del globo. Porque digo, el agua, su composición química es H2O. Y no pasa nada. Y ya no le pongo no le pongo, digo solamente, y se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso. Y también no le pongo hielo, no le pongo mares, no le pongo nubes. Porque las ideas secundarias sí las puedes cortar, sí las puedes sacar. Pero la idea principal no se puede sacar. La idea principal es el agua. ¿De qué está hablando ese párrafo? Del agua. ¿Okay? Entonces, en conclusión, es cierto. Cuando nosotros vamos a leer, tenemos que tener, número 1, predisposición. Y lo que dice el profesor también es cierto. ¿Ok? Tenemos que tener una técnica. Y esa técnica se llama la técnica del subrayado. ¿En qué consiste? Consiste en encerrar en un círculo la idea principal. Te vuelvo a repetir. Tú lees párrafo por párrafo. Párrafo por párrafo. No lees todo. Párrafo por párrafo. Ok, tengo el primer párrafo. Perfecto. Entonces voy a comenzar. Espérame. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Al leer el párrafo, voy a encerrar la idea principal. Y las ideas secundarias, ¿qué voy a hacer? Las voy a subrayar. En el párrafo 2, igual. Encierro la idea principal y subrayo las ideas secundarias. Igual en el tercero, igual en el cuarto. ¿Ok? Eso se llama técnica del subrayado. Vuelvo a repetir. Lees párrafo por párrafo. No lees todo, lees párrafo por párrafo. Una vez que tienes el primer párrafo, ¿y cómo te das cuenta? Empieza con mayúscula y tiene el punto aparte. Entonces, ahí te das cuenta. Encierro en un círculo las ideas principales y subrayo las ideas secundarias. Igual en el párrafo 2, en el párrafo 3 y en el párrafo 4. ¿Ok? Ahora, profesor, ya aprendí la técnica del subrayado porque lo que vas a subrayar ya lo sabes. Ideas principales y las ideas secundarias. Recuerda que las ideas principales son aquellas que no puedes borrar. Y las ideas secundarias, profe, ¿y cómo puedo reconocer las ideas secundarias? Es fácil. Las ideas secundarias son ejemplos, profesor, pueden ser en composición química, puede ser, profe, partes, exactamente, ejemplos, eso es. Lo que deriva de la idea principal, todo eso son ideas secundarias. Perfecto, profesor, ya aprendí la técnica de subrayado. Es facilito. Voy a leer párrafo por párrafo y de cada párrafo voy a encerrar la idea principal y voy a subrayar las ideas secundarias. ¿Ok? Ya aprendí. Ojo, ¿cuántas veces dije que leyeran cada párrafo? ¿Yo cuántas veces leía? 3 veces. 3 veces. Y vuelvo a repetir, cada uno tiene su forma de comprender. De repente a la 1, a la 2, de repente conmigo a las 3, de repente a 4, a las 5. No hay, nadie puede decirte. Tú comprendes y tú sabes lo que comprendes. Ahora, profesor, es conveniente subrayar. 1. ¿Por qué? Porque llegamos rápidamente a comprender la estructura y la organización del texto. Recuerda que cuando está por párrafos, que te dije leer o párrafo por párrafo, cuando yo voy a hacer una redacción de un texto, normalmente tiene una estructura. Si es un ensayo o un resumen, tiene una estructura que se llama la introducción, luego tengo el desarrollo y finalmente tengo la conclusión. Entonces yo lo que te estoy pidiendo es eso, que leas párrafo por párrafo. Entonces te vuelvo a repetir, llegas con rapidez a la comprensión de la estructura del texto y su organización. ¿Ok? Profe, ¿y si es un argumento, porque es una obra? Bueno, introducción, nudo y desenlace.
¿Ok? Es lo mismo. Ahora, profesor, cuando voy a leer párrafo por párrafo, voy a tener más cuidado en la atención. Porque mírame, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una lectura de 4 párrafos, lo estoy leyendo 12 veces. 12. Mírame, 3, 6, 9, 12. Lo que normalmente, ¿qué haces? Haces una leída hasta 2. Por eso que no comprendes. Pues. No comprendes porque ya te olvidaste la estructura. Del inicio, no. Lee párrafo por párrafo. Te va a ayudar a tener más atención por párrafo. Profe, ¿por qué me dice que favorece el estudio activo, el interés? Vas a captar lo esencial. Y lo esencial son las ideas principales y las ideas secundarias. Eso es lo esencial. Profesor, esta técnica favorece asimilación y desarrollo de capacidad de análisis y síntesis. Es lógico, porque te vas a dar cuenta, en el párrafo 1 está hablando que ocupa las 3/4 partes de la Tierra. En el párrafo 2 me dijo que tiene la composición química es H2O. ¿Te das cuenta? O sea, ¿sabes párrafo por párrafo? Párrafo por párrafo, lo que tiene. Ok. Ahora, profe, ¿qué debemos subrayar? Ya te lo dije, las ideas principales. Ahora, recuerda que la idea principal puede estar al inicio, al medio o al final, pero siempre te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cuando dice la composición química de los mares es H2O. Entonces tú te das cuenta, ya está hablando del agua, pues. Está hablando del agua, porque no hay otro que tenga esa composición química. Ahora, siempre trata de tener un dato relevante, de tener un dato que no se te olvide. O sea, en el caso del agua, la composición química, ¿no? Nunca va a variar. Siempre va a ser H2O. Y eso se te tiene que quedar en la cabecita. Esa es la idea. Ahora, profesor, una vez que ya yo comprendí, mírame bien, voy a poder hacer un mapa conceptual. Ok, pero ahí no. Primero tienes que aprender a sumillar. Profe, ¿cómo es sumillar? ¿Te acuerdas que te dije que encerraras en un círculo las ideas principales de cada párrafo y que subrayaras las ideas secundarias? Ok, perfecto. Luego, ¿qué vas a hacer? La vas a comenzar a escribir al costado, a donde esté en blanco. Allí vas a comenzar a escribir. Eso se llama sumillar. Por eso que muchas veces tú ves que hay unos libros que están escritos. No han sido por locos. Lo que pasa es que están haciendo una técnica que se llama sumillado. Y esta técnica del sumillado, ¿sabes para qué me va a servir? Para hacer un resumen. Cuando yo te diga, hazme un resumen del texto leído, de lo que has sumillado, simplemente me unes con conectores y me dices, el agua ocupa las 3/4 partes de la Tierra. Se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso. Mira, lo puedo hacer al revés, al derecho, no importa, porque la información es igual. ¿Ok? Es igual. Entonces, quiere decir que yo, una vez que ya encerré las ideas principales y subrayé las ideas secundarias, ya me puedo dar el lujo de sumillar. Y una vez que he sumillado, eso es un resumen. Ahora, como ya comprendí, es facilito, pues. Quiero hacer un mapa conceptual. Ok. Agarro y digo, bueno, título, el agua. Debajo, composición química, H2O. Ocupa 3/4 partes de la Tierra. Se encuentra en estado sólido, como el hielo, líquido, como los mares, y gaseoso, como las nubes. Lo tienes en la cabeza. Ya lo tienes en la cabeza. Puedes hacer lo que te da la gana. Puedes hacer lo que te da la gana. Ahora, recuerda que para poder sumillar, tienes que leer toda la lectura del texto, párrafo por párrafo. Recuerda subrayar las ideas principales. ¿Ok? Subrayar las ideas principales. ¿Ok? Y encerrar las ideas principales y subrayar las ideas secundarias. Ahora, quiero sumillar, te lo dije. Comienzas a colocar las ideas principales al costado.
Y cuando yo quiero hacer un resumen, lo único que voy a hacer es darle conectores. Los conectores. Entonces pongo, ¿no? El agua se encuentra en nuestros mares con una composición química de H2O, ocupando las 3/4 partes de la Tierra. Los mares se encuentran en estado líquido. El hielo de la Antártida en estado sólido. Y los gases invernaderos en estado gaseoso. Lo haces como te dé la gana. Utiliza los conectores que quieras, porque es tuyo. ¿Quién está haciendo el resumen? Tú. Tú haces el resumen. Ahora, profesor, siempre ten en cuenta que yo siempre me voy a poner a pensar, ok, para poder leer necesito predisposición. Predisposición. Ay, bastante. Ya fuiste. Ya fuiste. Primero, ¿de qué voy a leer? Le doy una breve leída. Ah, del agua. Entonces voy a agarrar mi ordenador y voy a comenzar a buscar para indagar qué es el agua. Eso es una buena parte. Recuerda que las estrategias de lectura son lo que va a utilizar el lector para poder comprender. Pero no solamente es eso. Las técnicas de lectura o estrategias de lectura son nosotros técnicas de estudio. Técnicas de estudio. Te va a permitir comprender el texto, identificar las ideas principales y las ideas secundarias, hacer la técnica del subrayado, hacer la técnica del subrayado y finalmente tener un resumen, un ensayo, un mapa conceptual, un mapa mental, un díptico, un tríptico, lo que tú desees. ¿Por qué? Porque lo vital es comprender. Comprender. Y si te digo, te dan 4 párrafos en una hoja, y yo te digo, yo lo leo 3 veces párrafo por párrafo, si tengo 4 párrafos, esa hoja la estoy leyendo 12 veces. Pero ¿sabes qué ocurre? Me la sé al revés y al derecho. ¿Sabes por qué? Porque sacaste lo principal y ya sabes lo secundario. Por eso que no te olvidas. Ahora me entiendes. Se llama técnica de estudio. Una vez que encerré la idea principal y subrayé la idea secundaria, paso a la técnica del sumillado. Recuerda que vas a sumillar las ideas principales y las vas a colocar con las ideas secundarias. Una vez que te dan el sumillado, ya tienes un resumen. Haz un resumen. Lo único que saco es todo el sumillado que he hecho y le pongo conectores. ¿Ok? El agua, nuestro gran mar, es como tú quieres hacerlo. ¿Ok? Entonces, mírame. La primera, predisposición para leer. La segunda, leer párrafo por párrafo. Párrafo por párrafo. Recuerda que las estrategias de lectura son hábitos de lectura que los tienes que tener. Son técnicas de estudio que lo tienes que tener. Recuerda, por eso te digo, siempre cuando veas a una persona que lee, va a subrayar. Y eso le va a permitir comprender. No lee por leer, sino que agarra su lápiz y lo marca. Muchos de ellos lo marcan porque no reconocen qué significa eso. No reconocen. ¿Ok? Alguien me dice rápidamente, ¿qué es un erudito? Ok, entonces dice, no. El erudito salió de la casa rápidamente. Profe, ¿qué es un erudito? Es un sabio. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué haces tú? Lo subrayas. Porque no vas a poder comprender que está hablando de un hombre. Y más tarde dice Einstein. Pero si tú no tenías el sinónimo, no ibas a poder comprender de quién se estaba refiriendo. Por eso que te digo, tienes que tener en cuenta las técnicas de estudio y que son otra cosa que estrategias de lectura. ¿Ok? Por favor, resuelvan por favor su cuestionario. No se preocupen que ya tengo su asistencia de todos aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok, háganme caso. Ustedes que estudian salud.
párrafo por párrafo. Pon a prueba, subraya las ideas principales, encierra las ideas principales, subraya las ideas secundarias y luego escribes en el costado que están en blanco, lo escribes. Y cuando te digan, hazme un resumen, lo pones. Hazme un mapa conceptual, lo pones. No se queden con que solamente lo sepan. Pónganlo en marcha y van a ver que todo va a ser mejor. ¿Ok? Listo, jovencitos. Nos vemos en la próxima clase, el otro martes. Un gusto con ustedes. Chao, jóvenes. Cuídense. Chao. Chao, profesora. Hasta luego, Hasta profesor. luego, Cuídense. profesor. Cuídense. Luego, profe. Chao, Patri.